Buenas noches. En nuestro caminar como hijos de Dios, con una de las cosas que más luchamos es con nuestra mente. Dios está mucho más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tus circunstancias. Queremos que Dios cambie nuestras circunstancias. Queremos que Él nos quite todos los problemas, todo el dolor, toda la angustia, todo el sufrimiento, las enfermedades, toda la tristeza. Y Dios dice, sí que sé que es importante, pero realmente más importante es lo que sucede en ti. Estoy mucho más interesado en cambiar tu mente antes de cambiar tu circunstancia. Porque nada sucede en tu vida hasta que llegas a la renovación de tu mente. No se lleva a cabo ninguna transformación, ningún cambio ocurre en tu mente o en tu vida hasta que tus pensamientos comienzan a cambiar. Es importante que maneje tus pensamientos de vida. Porque una de las cosas que tenemos que tener claras es que los pensamientos controlan la vida. Cada acción siempre comienza como un pensamiento. Si no lo piensas, no lo haces. Si es un buen pensamiento, entonces vas a hacer bien. Si es un mal pensamiento, vas a hacer mal. Pero tus pensamientos controlan tu vida. La gente dice, solo lo pensé, y no te das cuenta de lo importante que es un pensamiento. La Biblia dice que el poder de tu mente, el poder de tus pensamientos, tiene una tremenda capacidad para moldear tu vida, para bien o para mal. Si aceptas el pensamiento, que cuando estabas creciendo alguien te dijo, eres tan un inútil, no eres bueno, no importas, eres feo, eres descoordinado. Si aceptaste este hecho, ya si estuvo bien o mal, eso, sin darte cuenta, ha formado tu vida. Por eso siempre estamos interesados en nuestros sentimientos, pero tus sentimientos no forman tu vida, son tus creencias lo que lo hacen. Y ni siquiera tienen verdad. Si lo crees, eso va a formar tu vida. Ser transformado, cambiado tu manera de pensar, porque tus pensamientos controlan lo bueno y lo malo de tu vida. Porque hay una guerra en tu mente. Es donde ganas o pierdes la batalla. De hecho, toda la tentación sucede en la mente. Pensamos que la tentación es algo externo, algo que sucede, que vemos ahí, decimos, eso es tentador para mí. No te tentaría si no hubiera un deseo incontrolado dentro de ti. Toda tentación sucede en tu mente, entre tus oídos. Como resultado del pecado sucede en tu mente, sucede entre tus oídos. Ahora, cuando hablamos de los pecados, estamos hablando de orgullo, lujuria, amargura, odio, enojo, temor, resentimiento, envidia o preocupación. Dime dónde están estas cosas. Todo esto está en tu mente. Si puedes aprender a manejar tu mente, has aprendido a manejar tu vida. Así es donde está el campo de batalla. Pablo nos lo dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero siempre hay un pero. Hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Hay una batalla en tu cerebro. Es una de las razones por las que estás mentalmente fatigado, porque hay una batalla en el cerebro y es casi las 24 horas del día. A veces estás consciente de esa batalla y a veces estás inconsciente de esa batalla, pero está pasando en tu vida. Y la razón por la cual esa batalla está sucediendo en tu cerebro y te está debilitando es porque es muy intensa. Y la razón del por qué es tan intensa es porque tu cerebro, tu mente es tu mayor activo. Y el enemigo quiere controlar tu mente. El mundo quiere controlar tu mente. Hay una batalla por la manera en que piensas. Porque si lo que atrae tu atención te apresa, así que necesito administrar mi mente porque mis pensamientos controlan mi vida y porque mi vida es el campo de batalla para el pecado y la tentación. Porque es la clave para la paz y la felicidad. Porque la administración de mi mente es en realidad la llave para la paz y la llave para la felicidad. Si aprendes lo que vamos a hablar todo este tiempo y lo que hemos venido hablando y empiezas a aplicarlo a tu vida, tu tranquilidad y tu felicidad y también tu comprensión aumentarán dramáticamente y disfrutarás de la vida. Una mente no administrada conduce a la tensión. Una mente administrada conduce a la tranquilidad.
La mente no administrada conduce a la presión, una mente administrada conduce a la paz. Una mente no administrada conduce al conflicto y el caos. Una mente administrada conduce a la confianza. Una mente no administrada conduce al estrés. No administras tus pensamientos, solo los dejas ir por todas partes. No tratas ni siquiera de controlar tu mente y la forma en que diriges tus pensamientos. Tienes una enorme cantidad de estrés en tu vida, pero una mente administrada lleva a la fuerza y te conduce a la seguridad y a la serenidad. Por eso es que Romanos 12:2 nos dice que cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cuando tú quieres cambiar tu vida, debes cambiar tu manera de pensar. Detrás de todo lo que hay, de lo que haces hay pensamientos. ¿Cuántas veces en el tiempo has dicho, me obligaré a comer menos, haré más ejercicio, dejaré de ser desorganizado, dejaré de ser impuntual? Si tu fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo, pero crea una tensión interior constante porque has tratado la causa desde su raíz. No, simplemente lo has deseado, simplemente lo has manifestado. El cambio no se siente como algo natural, así que finalmente pues habrá un momento que se va a rendir y abandonará la dieta y dejará de hacer ejercicios y rápidamente volvemos a las viejas patrones. Romanos 12:2, dejen que Dios los transforme en una nueva persona, cambiando su forma de pensar. El primer paso en el crecimiento espiritual es empezar por cambiar la manera de pensar. El cambio siempre comienza en la mente. La manera en que pienses determinará cómo te sientes. Y cómo te sientes influirá en cómo actúas. Por eso es importante y debe haber una renovación espiritual de los pensamientos y actitudes. Ahora, a nosotros nos dice Pablo que debemos ser más como Cristo. Pero para ser como Cristo debemos desarrollar la mente de Cristo. O sea, Cristo se tiene que desarrollar en nuestra mente. Este cambio mental en la Biblia es arrepentimiento. Tú te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios. Y esa manera de pensar de Dios con respecto a ti mismo, al pecado, a Dios, a otras personas, a la vida, a tu futuro y a todo lo demás. Asumes la actitud de Cristo y su perspectiva. Por eso se nos manda que pensemos del mismo modo en que piensa Cristo Jesús. Ahora, este mandamiento tiene dos facetas. La primera faceta de este cambio mental consiste en dejar de los pensamientos inmaduros que son egoístas. La Biblia dice, dejen de pensar como los niños. Sean como los niños en la malicia, pero sean adultos en su forma de pensar. ¿Y esto por qué? Porque los niños son por naturaleza completamente egoístas. Solo piensan en sí mismos y en sus propias necesidades. Son incapaces de dar, solo pueden recibir. Tienen una manera de pensar inmadura. Por desgracia, muchas personas nunca se desarrollan más allá de ese nivel. Por eso la Biblia dice que esta manera egoísta de pensar es el origen de conductas pecaminosas. Los que viven siguiendo sus egos pecaminosos solo piensan en las cosas que su ego pecaminoso desea. Pero la segunda faceta para pensar como Jesús consiste en que empieces a meditar con madurez. Enfócate en otros, no en ti mismo. Pensar en los demás siempre será una señal de madurez. Cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Es que en la actualidad muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica, por la cantidad de doctrina que uno sepa. Ahora, si bien el conocimiento es una medida de la madurez, no es todo lo que se necesita. La vida cristiana es mucho más que convicciones, incluye conducta, incluye carácter. Por eso nuestros hechos deben ser congruentes con nuestras palabras y nuestras palabras deben ser respaldadas con una conducta semejante a la de Cristo. El cristianismo no es una religión, no es una filosofía, es una relación y un estilo de vida. El centro de ese estilo de vida en pensar en los demás, como lo hizo Jesús, en lugar de pensar en nosotros mismos. La Biblia dice, nosotros debemos pensar en el bien de ellos e intentar ayudarlos haciendo lo que les agrada. Ni siquiera Cristo intentaba agradarse, siempre estuvo pendiente de los demás.
Es que pensar en los demás es la esencia de ser semejante a Cristo y la mejor evidencia del crecimiento espiritual. Esta manera de pensar es antinatural, va en contra de nuestra cultura, es difícil. Afortunadamente tenemos ayuda. Dios nos ha dado su espíritu. Por eso nosotros no pensamos igual que las personas de este mundo. Por eso debemos aprender a tomar las herramientas que el Espíritu Santo usa para ayudarnos a crecer. Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pensar bien, pensar mal, todo comienza con un pensamiento. Un conjunto de pensamientos genera una idea. Cada acción comienza con una idea. ¿Y qué dice Proverbios 23:7? Pues como piensa dentro de sí, así es él. O Romanos 12:2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Por eso es importante que tengamos en cuenta 3 decisiones a tomar para nuestra mente sana. Y lo primero es, pienso en todo lo verdadero. Mateo 4:4, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es tu alimento, es mi alimento, es nuestro alimento del alma. Es nuestro libro de vida. Cuando debo alimentar mi mente con la verdad, todo el tiempo, en toda circunstancia, en todo momento. Pero la segunda decisión es, libero mi mente de pensamientos destructivos. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. 2 Corintios 10:5. Tú y yo debemos permitir que el Espíritu Santo pueda controlarnos y lograr que nos sometamos a lo que Cristo piensa, desechando nuestro propio razonamiento. Pero el tercer aspecto es pienso en Jesús. 2 Timoteo 2:8. Ten siempre presente a Cristo. Si piensas acerca de Jesús, tus pensamientos irán cambiando sistemáticamente. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Hebreos 12:3. ¿Qué debemos hacer? Tú y yo, pensar en Jesús. Pero si tú vas a Efesios 4:23, dice, deja que el Espíritu cambie tu forma de pensar. A lo largo de la Biblia vemos una importante verdad ilustrada una y otra vez. El Espíritu Santo libera su poder en el momento en que das un paso de fe. La Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla, con un edificio y con un niño que crece. Cada metáfora requiere de una participación activa. Las semillas deben ser plantadas y cultivadas. Los edificios deben ser construidos. Estos no solo se aparecen. Y los niños deben comer y hacer ejercicio para crecer. Mientras que nuestro esfuerzo no tiene nada que ver con nuestra salvación, sí tiene mucho que ver con el crecimiento espiritual. No es solo sentarse y esperar a que suceda. En el Nuevo Testamento se nos dice que hagamos todos los esfuerzos para nuestro crecimiento hasta llegar a ser como Jesús. Y si tú vas a la Biblia y miras Efesios 4:22-24, nuestras 3 responsabilidades en semejanza a Cristo. En primer lugar, tenemos que decidirnos a dejar de lado las viejas formas de actuar. Efesios 4:22, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Pero, en segundo lugar, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar, Efesios 4:23. La Biblia dice que somos transformados por la renovación de nuestra mente, Romanos 12:2. El asombroso proceso de cambio que sufre una oruga para convertirse en una mariposa. Esto es una bella imagen que nos muestra lo que nos sucede espiritualmente cuando permitimos que Dios dirija nuestros pensamientos. Somos cambiados de adentro hacia afuera. Nos volvemos más hermosos y somos libres para elevarnos a nuestras alturas. Y en tercer lugar, debemos de imponernos el carácter de Cristo, mediante el desarrollo de nuestros hábitos como los de Cristo. Tu carácter es esencialmente la suma de tus hábitos.
Es básicamente tu forma natural y habitual de actuar. Y os vistáis de nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. No queremos entender que al cambiar tu manera de pensar, cambiará tu actitud ante todo. Muchos en todo este tiempo han tenido una actitud que no demuestra ser de Cristo. El estrés, el desasosiego, la desesperanza, el desánimo, el desamor, y podíamos hablar de tantas cosas. Por eso, si no cambias tu manera de pensar, pues la actitud en tu caminar va a seguir de choque. Muchos se han chocado en la casa, se han estresado con el trabajo, muchos han cambiado su horario, pero cuando hablo de cambiar su horario, no es porque entren más tarde o entren más temprano, no. Antes salían a las 6 de la mañana para su empresa, llegaban a las 7 de la noche. Hoy en día se está trabajando casi las 24 horas, los 365 días al año, al paso que va. Miren, no nos hemos dado cuenta, pero la actitud que tenemos no ha sido la acorde. Por eso es importante cómo está tu manera de pensar. Muchos están pensando negativamente durante todo este tiempo. Muchos están pensando que el año 2020 ha sido el peor de la vida. Muchos están hablando de que este tiempo ha sido lo peor que les ha sucedido. Y no han visto lo maravilloso de la vida. No ha sido fácil. Pero este tiempo tú puedes cambiar tu perspectiva de vida, tu manera de pensar. Si tú en lugar de sacar lo negativo, empiezas a ver lo positivo. ¿Cuánto hacía que no estabas en la casa? ¿Cuánto hacías que no compartías? ¿Cuánto hacías que no estabas tranquilo o preocupado por tu familia, por las cosas de la casa, por la economía? Muchos venían sobre ruedas. Y hay gente que venía que no le importaba nada. Y de un momento a otro se le movió su tapete y entonces aprendimos a qué. Has aprendido a valorar, has aprendido a ver el tiempo, has aprendido a ver al Señor, has aprendido a cambiar tu mirada. Eso es lo que deberíamos evaluar. Muchos venían en burbuja, se les reventó la burbuja y ahora en qué están. Muchos venían caminando tranquilos de la vida sin pensar en nada, ni siquiera en Dios. En un momento dado se sintieron acorralados y pensaron en Dios. Fueron tomando confianza y ya están pensando en sí mismos. Y la situación no ha cambiado. El tiempo no ha cambiado. Pero el pensamiento sí ha cambiado. Estamos viendo galopar una pandemia. Y muchos entonces están aburridos en su casa y buscan cómo salir. La policía está aterrada de todas las excusas y todas las trampas que se tienen para poder violar la cuarentena. ¿Eso qué es? Que estamos cambiando nuestro pensamiento, por eso está cambiando nuestra actitud. Porque estamos pensando en negativo y es que llevamos aburridos y estamos encerrados y estamos... Bueno, vimos una tutela. Porque es que los mayores de 70 no pueden salir. No, yo estoy de acuerdo, hay que salir. Lo que pasa es que hay que ser prudentes. Y entonces les dio por salir preciso cuando estamos en el tiempo pico en Bogotá. O sea, yo los entiendo, yo los respeto, pero hay que mirar los tiempos que estamos viviendo. Por eso la palabra del Señor nos dice que debemos cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Porque es la forma de cambiar la actitud, es la forma de ver diferente. Habían unos libros muy famosos, ¿Quién se comió mi queso? Y
y la culpa es de la vaca, y cuando nosotros vamos a ver, son enseñanzas muy prácticas que deberíamos tener en cuenta porque nos llevan a cambiar nuestra manera de pensar. Hace unos años hubo una crisis terrible, la gente estaba acostumbrada a su trabajo y un día movieron el tapete y todo el mundo dijo, oiga, no, pero un momentico. Y entonces vino una transformación de las empresas. ¿Y usted qué hizo? ¿Qué estudio tiene? Y este puesto tiene estas y estas exigencias que usted no tiene. Entonces nos toca cambiarlo o mirar a ver qué hacemos. Y la gente decía, no, pero un momentico, yo llevo 30 años en esta empresa y yo qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque nunca salimos de la comodidad, nunca cambiamos nuestra manera de pensar y nos volvimos conformistas. Y es lo mismo que está pasando en este tiempo. La gente está estresada, la gente eh, está desanimada y ya no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque salimos del confort y no nos dimos cuenta. Y entonces no aprendemos a mirar más allá. No aprendemos a mirar que tenemos que caminar hacia un nuevo futuro. Todo el mundo ha dicho que no vamos a ser iguales, no vamos a compartir igual, no vamos... Y es cierto. Pero ¿de quién depende? De cada uno de nosotros. ¿De qué depende? Que cambiemos nuestra forma de pensar para tener una actitud diferente. Esto ha sido un tiempo de bendición. Muchos hijos han visto a sus padres. Muchos padres han visto a sus hijos. Me decía una niña que daba gracias a Dios por todo lo que está pasando, porque su padre nunca llegaba antes de las 11 de la noche. Ahora lo tiene en su casa. Muchas mujeres estaban peleándole a sus maridos porque nunca estaban en la casa. Hoy les están rogando que puedan salir. Entonces mire que no tomamos lo bueno de las situaciones. ¿Cuántos en este tiempo nos hemos acercado más al Señor? ¿Cuántos hemos volteado a mirar al Señor? Al menos para agradecerle. Alguien me decía, pastor, hoy le agradezco al Señor el amanecer vivo porque muchos no amanecen vivos. Hoy le agradezco al Señor poder estar en mi casa porque muchos ni se dieron cuenta y perdieron su casa. Y así podríamos mirar tantas cosas. Por eso Pablo siempre nos insta a ser diferentes, a dejar de ser carnales y racionales. Muchos han estado preocupados por qué van a comer y la situación no es fácil. Pero tú y yo tenemos a dónde acudir. Y esta situación debe dejarnos cosas hermosas y enseñanzas hermosas. Y una de las enseñanzas es compartir. Has podido compartir en tu casa. Y si tú tienes un pan, entonces puedes partirlo y compartir con el que no tiene. Tenemos que aprender a mirar las cosas de otra óptica. Cuando tú aprendes a mirarla con la óptica del Señor, entonces vas a aprender del amor. Y es un tiempo para aprender a amar, para aprender a compartir, para aprender a vivir y a vivir en comunidad. Alguien me decía, pero es que no nos podemos reunir. No, pero tú puedes compartir. Qué rico que tú puedas compartir, que puedas ayudar a alguien con una palabra, con un abrazo, con una oración. A veces hablamos con la gente y la gente está en ese desasosiego y una palabra. Mire que hay que guardar distancia. Sí, claro, pero tú puedes comentar con la gente. Hablaba hoy con un señor que a raíz de todo esto está solo, sus hijos ocupados y andan trabajando cada uno en su casa, entonces no han tenido tiempo de llamarle, de visitarle. Decía, pero sí se han preocupado por el mercado. Y hay un vecino que él no tiene ni quien le dé, entonces pues yo he compartido con mi vecino. Hemos tenido las medidas de seguridad, me decía el Señor, pero hemos podido compartir. Y yo a él escasamente lo saludaba y hoy en día somos grandes amigos.
Y todo este tiempo me ha servido para fomentar una amistad. Y yo decía, qué rico. Dijo, sí, muchos escuchamos lo negativo y no vemos lo hermoso. Y yo gané un amigo. Y hoy en día somos como hermanos. Y yo decía, gracias, Señor, porque en lugar de estar agobiado por estar solo, por sentirse abandonado de sus hijos, no, no, mire, le está sacando provecho. Los hijos le hacen llegar el mercado y él lo comparte con el que no tiene. Entonces ha aprendido a amar y deberíamos aprender a amar. Ha aprendido a compartir y deberíamos aprender a compartir. En lugar de las culpas, miremos qué tú puedes hacer por la situación. Otra persona me decía, sí, es cierto, nosotros no podemos cambiar la situación que está viviendo el mundo, pero podemos cambiar nuestra situación y podemos cambiarle la situación a alguien. Y qué hermoso, eso es algo hermoso. En este tiempo hemos tenido que acompañar a personas que han despedido a sus seres queridos y muchos no entienden qué pasó. Y pueden ser muchas las circunstancias y pueden ser muchos los hechos. Pero es un momento de compartir. ¿Has llamado a esa persona que perdió un familiar? ¿Has llamado a esa persona que tiene a alguien hospitalizado? De pronto la idea no es que no puedas ir, pero sí lo puedes llamar, le puedes dar una palabra de aliento. Por eso, cambia tu manera de pensar. Sal de los 4 rincones de tu pensamiento y empieza a mirar más allá. Empieza a ver un mundo diferente, en un tiempo diferente, con personas que necesitan. Alguien me dijo, no somos necesarios. Y es cierto, tú y yo no somos necesarios, pero podemos ayudar en la necesidad. Yo no soy necesario, pero puedo ayudar en la necesidad. Puedo mandar un WhatsApp, puedo mandar un mensaje, puedo mandar una palabra de aliento. Y alguien me dijo hoy, lo que pasa es que usted es pastor. No, no, todos podemos hacerlo. Todos tenemos el corazón, porque todos, si lo hacemos desde el corazón, todos sentimos la pérdida. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que con nuestro pensamiento, como no lo hemos cambiado, mientras que no nos toque, alguien me decía, pero es que como en mi familia no se ha muerto nadie, entonces yo no sé, pues sí, a mí me dicen que se murió y yo, ¿qué puedo decir? Cambiemos esa actitud. Ponte en los zapatos de la otra persona y lo verá que vas a ver el mundo diferente. Y cuando tú cambies tu manera de pensar, entonces ya será más de una persona pensando diferente. Y eso llevará a cambiar una sociedad para salir a un mundo diferente. Con que tú cambies tu manera de pensar vas a ver el cambio en tu casa, en tu familia, en el círculo donde te mueves. Porque al cambiar tu manera de pensar y al llenar tu pensamiento de la palabra del Señor, vas a empezar a tener un corazón diferente. Y eso se va a ver expresado en tu forma de hablar. Porque tu forma de hablar va a cambiar y vas a ser diferente. Y entonces ya no vas a hablar de la maldad, sino de la bendición. Y de pronto mañana serás testimonio y contarás que pudiste ayudar a muchas personas. Y qué rico, con que tú te propongas ayudar a una persona diariamente, va a llegar un momento en que tu actitud va a ser de ayuda, de colaboración, de fraternidad. Y entonces estamos caminando en las bases del amor y en el pensamiento de Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces tú te vas a empezar a amar y vas a empezar a amar a los demás. Y vas a empezar por tu casa. A veces queremos salir a ayudar a todo el mundo y no te das cuenta cómo están en tu casa. Entonces empecemos a ayudar en tu casa, en tu cuadra, con tus vecinos,
Y eso va a ser una unión diferente. Hoy me quedé aterrado porque fui a un almacén y ya están vendiendo lo de Navidad. Y una señora que miró decía, pero ¿y para qué van a vender esto? ¿Acaso es que quién dijo que vamos a tener Navidad? No, no, no. Vamos a tener ese compartir, porque todos los días es Navidad. Todos los días deben hacer el Señor en nuestro corazón. Por eso hoy te invito a que evalúes cuál es tu manera de pensar. Y si quieres verlo desde la actitud que tienes, entonces yo te diría, ¿qué actitud tienes en estos momentos en tu caminar diario? ¿Es un caminar de bendición o es un caminar de maldición? Y no es que yo esté maldiciendo a nadie, es que maldecir es hablar mal. Y muchas veces lo que hacemos durante el día es hablar mal. Y después decimos en la noche, uy, qué día tan pesado, cómo me fue de mal. Si tus palabras es en mal, ¿cómo va a ser tu día? Pero si tus palabras es en bien, qué rico. Va a ser un día de bendición. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Señor Padre amado. Porque una y otra vez, Señor, tú estás en tu palabra a que compartamos unos con otros, a que nos amemos unos con otros. Por eso, Padre misericordioso, aprendamos, Señor, a manejar la tecnología, Señor, que nos sirva, Señor, para el propósito con el prójimo, Señor, para empezar a apoyar al vecino, al amigo, al conocido, Señor Padre misericordioso, al que necesita y al que no necesita. Papito Dios, que mantengamos la distancia, Señor, pero no la excusa, Padre misericordioso. Que cada día seamos, Señor Padre misericordioso, de esos que levantamos la mano para ayudar, Señor, para caminar, Señor, para ser ese hombro y ese brazo, Señor, pero también ese oído, Señor. Papito Dios, para ayudar a nuestra familia, pero también a nuestro prójimo, Señor Padre misericordioso, en todo lo que necesita, Padre amado. Padre bueno, que la excusa no sea que no tenemos, porque todos y cada uno tenemos una palabra de aliento, una experiencia, un testimonio para dar, Padre misericordioso, a aquel que necesita. Papito Dios, pongo en tus manos, Señor, a todos los que están angustiados hoy, Señor, por las pruebas que están haciendo, Señor, por las circunstancias que están viviendo, Señor Padre misericordioso. Pongo en tus manos a aquellos que están en cuarentena, Señor, en ese acuartelamiento forzoso, Señor, porque se tienen que cuidar, Señor Padre misericordioso, para no enfermar a sus familias. Papito Dios, son momentos estresantes, Señor, que la gente está viviendo, Señor. Por eso hoy te pido, Señor, por este mundo, Señor, por Bogotá, Señor, por Colombia, Señor, y por cada una de las ciudades, Señor Padre misericordioso, donde ese virus se está levantando nuevamente, Señor, o viene en su pico, Señor Padre misericordioso. Papito Dios, sabemos, Señor, que estamos contigo, que tú nos cubres, Señor, pero que también debemos ser sabios y prudentes, Señor, en esa sabiduría que solo tú das, Señor Padre misericordioso, y en la prudencia, Señor, que enseña tu palabra. Por eso, Padre amado, gracias, Señor Padre misericordioso, porque tú quieres que seamos personas diferentes en este caminar, Señor, en este trasegar diario, Señor. Que cuando nos crucemos con alguien, Señor Padre misericordioso, podamos ayudarle, colaborarle, Señor, mandarle una palabra de aliento, Señor, un mensaje, Padre misericordioso, porque eso, Padre amado, llena los corazones. Papito Dios, sabemos, Señor, que con uno que cambie, Señor Padre misericordioso, cambiará una familia. Y con una familia que cambie, puede cambiar un barrio. Y con un barrio que cambie, Señor Padre misericordioso, puede empezar a caminar la ciudad. Qué hermoso, Señor, que todos pensáramos en el cambio, Señor, en la bendición, Señor, y en el caminar diferente. Por eso, gracias, Padre bueno, porque queremos ser transformados por nuestra renovación y queremos ser renovados por tu Espíritu Santo. Papito Dios, queremos caminar, Señor, el mes de agosto de la mano tuya y de tu rica bendición, de la mano de Cristo y que nos llene de su amor, y de la mano del Espíritu Santo para que nos guíe y nos proteja, Señor, en este mes que viene. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Empieza a hacer el trabajo de cambiar tu manera de pensar y empieza a mirar
y a pensar como pensó Cristo, primero en la humanidad, primero en el prójimo, primero en el ser. Y lo verá que nuestras vidas van a ser diferentes. Gracias por escribirnos, gracias por estar con nosotros. Un abrazo grande y gracias por dejarnos servir. El Señor nos continúe bendiciendo. Buenas noches.